Muy bien, entonces hacemos un rapidito repaso y después ya pasamos al meollo del asunto. Bienvenidos a todos y bienvenidos a los que están allí atrás de las cámaras. Espero que sea de bendición el estudio de hoy. Estábamos entonces en esta introducción al libro del Apocalipsis, muy interesante. En la clase pasada, para los que no estuvieron, dimos detalles de fechas, en cuanto dimos detalles en cuanto a la autoría. ¿Algún? Está acá, ¿no? Sí. Sí, mejor me lo pongo para que se escuche mejor. Entonces, en autor, ¿que se acuerdan que habíamos dicho? Y traje otro libro para comparar que no estaban todos en el mismo criterio, que estaba la posibilidad de Juan, por supuesto, el apóstol, ya en sus años de edad mayor, y otro que le dicen simplemente Juan de Patmos, ¿no? Que era la zona en donde ministraba el apóstol Juan. Habíamos hablado de toda una zona en donde que él amaba, que justamente donde... ¿Cómo? Juan de Patmos, que escribió Juan, el que escribió en Patmos. Entonces se dice Juan de Patmos, pero que no. Barclay decía eso. Y hay otros que se suman a Barclay y otros que no. Para que ustedes tengan una idea, acá les pongo acá, más o menos ahí estaría la zona en donde se desarrolla todo el ministerio de de Juan, se me mezcla con el otro apóstol. Tenemos allí esa zona de la que es actual Turquía, y eso lo explicábamos el otro día, y más abajo, acá, ¿no? Se ve la ubicación, que estaría toda esta parte enfrente de Grecia y toda esa zona que en su momento, ¿no es cierto?, Atenas era como un centro de civilización. Entonces se dice que que podría ser Juan el Apóstol. Decíamos también que posiblemente Juan haya ido para esta zona, y como Jesús le había dado la indicación a Juan de que cuidara a su madre, les contaba que había una casa, para los que no estuvieron. Ahí les traje la foto para los que quisieran tener curiosidad. Esta es la casa de María, que está allá en esta zona de Turquía, en Éfeso, dentro de la zona de turismo, ¿no? Porque por supuesto que es un sitio arqueológico. Y les decía que acá en Bécar tenemos una réplica de esa casa. Podemos hacer un paseo y vamos a conocer. Alguien que se tome el tiempo de averiguar dónde está y nos hacemos un paseíto y vamos. Y después nos vamos a tomar algo en un barcito. Entonces les estoy haciendo un poco del repaso. Volvemos al apunte. Acá. Entonces nos queda, también en esto bueno, la isla de Patmos, también les traigo, ya que lo hablamos ahora, porque estamos hablando de trasfondos, de fecha. Fíjense qué interesante. Acá les traje una foto de la Patmos actual. La verdad que me resultó muy interesante, ¿no? Fíjense, acá es continente, acá es la otra parte, y toda lo que se ve acá es la isla. Es bien moderna, bien moderna. Súper poblada, ¿no? Pero bueno, la belleza de estar acá en todo este mar, ¿no? Si nos ubicamos geográficamente, lo tenemos acá. A ver,
sería, bueno, acá está Patmos, ahí donde puse, ahí, ¿no? O acá, ahí está, en este pequeño lugarcito está Patmos. Y claro, rodeado de todo el mar Egeo, una belleza, ¿no? Pero ahí era un lugar que se enviaban a los presos. Muy bien, seguimos entonces en este repaso. Entonces, hasta allí llegamos, la época dijimos trasfondo y fecha, ahora revisamos. Ustedes tienen ahí todo el material, habla de los padres de la iglesia, no voy a volver sobre eso que llevó tiempo, pero bueno, veíamos de dónde venían estos primeros pensadores que reelaboraron el concepto del cristianismo en distintos lugares, ¿no? En Alejandría, y les mostraba los distintos centros en donde se fue desarrollando el evangelio, el cristianismo, ¿no? En África, Alejandría, en Roma, en distintas escuelas que fueron surgiendo, ¿no? Trasfondo y fecha. El apóstol Juan asumió la obra pastoral en Éfeso alrededor del año 70, incluyendo las iglesias del área circunvencina, las 7 iglesias del Asia Menor también se le dice, o las 7 iglesias del Apocalipsis. No solamente esas 7, posiblemente hayan sido más iglesias, pero algunos opinan que 7 es como también simbólico de que ese mensaje que está en el Apocalipsis abarca a todas las iglesias. Y tanto en ese tiempo como en ese mensaje también para el tiempo de hoy. El emperador romano Nerón había perseguido a los cristianos en Roma, pero la prueba de fuego que Pedro había prometido todavía no había empezado. Pero cuando Domiciano ascendió al trono, Domiciano lo ubicamos entre el 81 y 96, la persecución se intensificó. Domiciano era un asesino a sangre fría, como nunca se encontrará en las páginas de la historia. Promovió la adoración al emperador y empezaba sus anuncios con Nuestro Señor y Dios, Domiciano ordena. Y toda persona que hablaba con él debía llamarle Señor y Dios. Fue riguroso en su tratamiento tanto a los judíos como a los cristianos, y bajo su decreto, Juan tuvo que ir al exilio en la isla de Patmos. Esta es esta isla rocosa de 15 kilómetros de largo y 10 de ancho en el mar Egeo. Roma tenía un campamento penal allí, en donde los prisioneros trabajaban en las minas. Fue allí, en este desolado paraje, hoy nada que ver con eso, que Juan recibió las visiones que forman Apocalipsis. Y la fecha es alrededor del año 95. ¿Por qué el año 95? Aunque algunos lo fechan durante el reinado de Nerón, sus argumentos no son convincentes y están en conflicto con la posición de la iglesia primitiva, ¿no? Quiere decir la primera iglesia o la iglesia de los primeros tiempos. Escribiendo en el segundo siglo, Ireneo declaró que Apocalipsis había sido escrito hacia el final del reinado de Domiciano. Y escritores que vivieron después, tales como Clemente de Alejandría, allí de esa zona de África, Orígenes, Victorino, quien escribió uno de los comentarios más antiguos del Apocalipsis, Eusebio y Jerónimo, son todos estos primeros teólogos, digamos, que elaboran la doctrina después de los apóstoles. Y Jerónimo afirmaron la fecha domiciana, o sea que fue en el periodo que estuvo Domiciano en que se escribe el libro del Apocalipsis. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Ocasión y propósito del libro: el declive espiritual de las 7 iglesias. Allí tenemos textos, ¿no?, que son cuando en la carta, en el libro de Apocalipsis, están escritas estas cartas a las iglesias, se ve, ¿no? Tengo contra ti que, ¿se acuerdan? También apoya esta fecha tardía, o sea, del 95. Ustedes piensen en relacionada a Pablo. Ay, Pablo, la tengo con Pablo, perdón. Ah, hijo.
Recién leíamos un poco de Pablo y ya se me confunde. Que Juan era ya mayor, o sea, pensemos que él estuvo, si fue el apóstol, y seguramente considero yo que es el apóstol, Jesús muere en el 33, ¿no? Y estamos pensando ya 60 años después, ¿no? Era bastante mayor, ¿no? Entonces, este declive espiritual apoya esta fecha tardía. Estas iglesias eran fuertes y estaban espiritualmente sanas a mediados de los años 60, cuando Pablo ministró por última vez en Asia Menor. Porque toda esta zona que vimos también fue zona de los viajes misioneros de Pablo, ¿no? Y la otra vez teníamos puesto ese mapa aquí, ahora ya puse el de las... pero en este quizás se ve, no quiero quitarles mucho tiempo, en unos segundos, que si bien no estaba bien definido lo dejé, porque se ve en general los distintos lugares. Aparte de eso, toda esta zona en donde los viajes misioneros estuvieron de Pablo. Pablo recorre también Tiatira, bueno, ahora no lo encuentro acá. Ya lo voy a buscar bien en el otro mapa, ¿ven? Acá sí está, no, acá solamente las 7 iglesias. Lo vamos a buscar bien para la próxima clase. Pero bueno, sobre esa base de estas iglesias que Pablo fundó, en ese tiempo, en los años 60, en los mediados de los 60, las iglesias eran fuertes y estaban sanas. ¿Qué hacía Pablo? El otro día lo comentábamos. Él llegaba a una ciudad y primero predicaba en las sinagogas, ¿no? Y ahí algunos creían y otros lo rechazaban. Y a veces la pasaba mal con el rechazo. No le importaba, a veces lo golpeaban, pero él seguía o lo ponían preso. Después iba a las plazas, a los lugares donde estaba la gente común, digamos, y predicaba. Algunos lo boicoteaban, pero otros creían. Entonces, ¿qué hacía el apóstol Pablo? Juntaba a los de los judíos que creyeron y de los paganos que creyeron y formaba la primera iglesia. Entonces, toda esta zona estaba trabajada por el apóstol Pablo, ¿no? Y en ese tiempo esas iglesias estaban fuertes. ¿Por qué? Porque estaban recién formándose con el ímpetu evangelístico del apóstol Pablo. Me cuido de no equivocarme con los nombres, porque se me hace el lío. Entonces, ese tiempo, ¿por qué se dice en el 90? Porque en los 60 estaban en pleno florecimiento. Si se dice, algunos dicen la época de Nerón, no puede ser nunca, porque estaban en florecimiento estas iglesias. Este breve periodo de tiempo entre el ministerio de Pablo ahí y el final del reinado de Nerón fue demasiado corto para que tal declive que menciona el Apocalipsis hubiera ocurrido. El periodo de tiempo más largo también explica el surgimiento de esta secta conocida como los Nicolaitas. Ahora lo vamos a ver, que en ningún momento Pablo, ¿no es cierto?, lo menciona en sus cartas. No son mencionadas en las cartas de Pablo y sí en Apocalipsis. Ni siquiera a una o más de estas mismas iglesias, como Efesios, la carta a los Efesios no figura nada de los Nicolaitas, porque todo esto sustenta la fecha, que es en los 90. El propósito de este mensaje, también en cuanto al mensaje, ¿cómo lo afirma que es posterior? Era proporcionar aliento pastoral a los perseguidos, fortaleciendo, invocando y proclamando la seguridad y certeza de la esperanza, junto a la confianza
de que en Cristo ellos compartían el poder soberano de Dios para vencer completamente a las fuerzas del mal en todas sus manifestaciones. El Apocalipsis es también una apelación evangélica para aquellos que en el presente viven en el reino de las tinieblas a fin de que entren en el reino de la luz. Muy de Juan, ¿no? Los que estuvimos viendo el libro, las cartas de Juan, veíamos siempre este contraste, ¿no? De luz y tinieblas del apóstol. Entonces, ¿esto qué hace? Que todo el contenido del Apocalipsis es de esperanza, de confianza, de seguridad y certeza, y no sería entonces en los 60, sino en los 90, donde comienza todo este tema de Domiciano. ¿Lo entienden? Pero no quiero que quede todo, ¿no?, en el aire. Si no, me dicen. Seguimos entonces. Destinatarios. Ahí. Los destinatarios son las iglesias ubicadas en esas 7 ciudades de la provincia romana de Asia, actualmente Turquía Occidental, pero, como yo les decía recién, representativas de todas las iglesias de Cristo. Estas iglesias estaban amenazadas por falsas enseñanzas como la de los nicolaitas y también estaban amenazadas por persecuciones. También estaban expuestas a ceder ante el paganismo imperante. Había muchas invocaciones a estos dioses entre minúsculas, ¿no? Si ustedes van al foro romano, es un desastre. Uno camina por ahí, de un lado a de otro de ese camino, templos, 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 ¿no? Y bueno, faltaba un altar al Dios no conocido, como, como decía Pablo, porque había tanto que, bueno, uno más, ¿no? Y también en estos tipos de cultos había mucha inmoralidad, ¿no? Mucha idolatría, inmoralidad. Y complacencia espiritual, o sea que se acomodaban, digamos, algunos cristianos flojitos a esto que los rodeaba. Entonces Jesús envió esta revelación a Juan con el propósito de fortalecer sus iglesias para que resistieran a los ardides del diablo, ya sea en forma de intimidación violenta, la bestia, de herejía engañosa, el falso profeta, o de riqueza seductora, la gran ramera. Fíjense qué interesante, pensando en el contexto que ahora, sí, Violeta. Me acordé de esto que vos decís de, bueno, Corinto, que era un lugar donde había de todo, prostitución, un lugar de puerto, de paso, y que se aferraban a eso de todo que está permitido, pero nada de dominar, ¿no? Era lo que muchos cristianos nuevos pensaban que total con la gracia de Dios podían seguir pecando, y eso era lo que trataba Pablo. Claro, muy parecido a que, bueno, la carne es mala, pero hagamos lo que sea con el alma, porque el alma es lo que no tanto en la filosofía de los cristianos, sino lo secular también, ¿no? Ellos hacían mucho énfasis en el espíritu, pero en el conocimiento, en el altruismo, pero nada que ver el estilo de vida, ¿no? A ellos no le importaba si pecaban con el cuerpo. Es que la cultura de esa época, la cultura predominante era la griega. Claro. Y la cultura griega tenía esa diferencia entre el espíritu y lo material. Claro. Y había una división. El cristianismo vino a poner, en realidad, a unirlo. Lo material y lo espiritual. Por eso ellos no tenían problemas en hacer lo que se les ocurría. Claro, y fomentaba, bueno, el hedonismo, ¿no? La búsqueda del placer por el placer mismo, no le interesaba la parte moral, ¿no? Entonces, frente a todo este contexto, estaba la iglesia, los primeros cristianos y Pablo, Juan,
estamos hablando de Pablo, esta carga pastoral por esas iglesias que estaban atravesando estas situaciones, ¿no? Y más los nuevitos, los débiles en la fe, y que los invitaban a estos festejos, y eran muy fáciles de caer, o de filosofías como los nicolaitas, que ahora lo vamos a ver, vamos a terminar este párrafo. Yo les preparé algo para que ustedes entiendan, ¿no? Entonces, fíjense estas tres figuras que están en Apocalipsis, toma estas áreas, ¿no? Intimidación violenta, la bestia, o sea, que iba a venir una persecución, que ellos iban a tener que estar dispuestos a dar la vida, porque esta bestia era o morir, ¿no? O me confesás Dios o muere, ¿no? La otra, la herejía engañosa, y ahora lo vamos a ver. Estas doctrinas falsas, herejías que rodeaban a la iglesia, ahí a esa altura de los años 90, entonces, que no se dejen engañar por el falso profeta. Son figuras, ¿no? Vayamos pensando en esto, que esta revelación viene a través de esta figura, que no es el falso profeta en sí, es decir, tener cuidado de lo que te vienen a decir, ¿no? Porque van a querer atacar tu fe, van a querer atacar tu fortaleza, en el sentido de decir, ¿doy la vida por mi Cristo, por mi Señor o no? Y el último, esta riqueza seductora, claro, esos festejos en donde había de todo, y los cristianos medios inmaduros se sentían seducidos, ¿no? Entonces, esta figura de la gran ramera era la ramera la que invita, ¿no? La que invita a venir a disfrutar de esto. Te lo ofrezco, ¿a costa de qué? Pero de un relajo espiritual que no condecía. Y este corazón de apóstol, ese corazón preocupado, estando encerrado, pensaba en todo esto, y viene esa revelación de Jesucristo mismo con estas figuras que cuando uno las lee así dice, ahora voy entendiendo cada personaje que aparece allí en el Apocalipsis. Bueno, y seguimos con el contexto histórico y después les cuento de los nicolaitas para no cortar. Apocalipsis comienza con Juan, el último apóstol que sobrevivía. Esto lo vimos la clase pasada. Un hombre de edad, en exilio en la pequeña isla de Patmos, localizada en el mar Egeo, al suroeste de Éfeso, ya les mostré dónde era. Las autoridades romanas lo habían expulsado allí debido a su predicación fiel del Evangelio. Y mientras estaba en Patmos, Juan recibe esta serie de visiones que establecen la historia futura del mundo. Cuando fue arrestado, Juan estaba en Éfeso, ministrando a la iglesia y en las ciudades circunvecinas, buscando fortalecer aquellas congregaciones. Él ya no podía ministrar a ellas en persona y siguiendo el mandato divino, Juan dirigió Apocalipsis a ellas. Esta carta va hacia ellas. Las iglesias habían comenzado a sentir los efectos de la persecución. Por lo menos un hombre, dice Apocalipsis 2:13, probablemente un pastor, ya había sido martirizado, y Juan mismo había sido exiliado. Pero la tormenta de la persecución estaba a punto de irrumpir en furia total sobre las 7 iglesias tan queridas para el corazón del apóstol. A esas iglesias Apocalipsis proveyó un mensaje de esperanza, a lo que siempre volvemos, ¿no? Este es el contenido. Dios está en control soberano de todos los acontecimientos de la historia humana, y aunque frecuentemente el mal parece haber inundado todo, y los hombres impíos todopoderosos, su condenación definitiva es cierta. Cristo vendrá en gloria para juzgar y gobernar. Eso nos tiene que quedar, ¿no? Ahí cuando dice que la persecución más complicada estaba empezando, ¿es la que hace Domiciano? Sí.
Domiciano. Después que muere Domiciano se relaja todo un poco, se afloja y Juan puede volver a Éfeso. Después lo vamos a estar viendo. Pero fíjense... ¿Cuántos años tendría Juan a esa altura? ¿En los 90? 90 y algo. Sí. Pero dice en los años 90, si él estuvo con Jesús hasta los 30 aproximadamente, más 90 años, tendría 100. No. Era el más joven de todos. ¿Cuánto tendría? Más de 90. 95, qué sé yo, algo así te diría. Te dicen que vivió más de 100 años. Sí, que vivió más de 100 años. Era muy viejo. Muy grande, muy grande. Pero estaba bien lúcido. El corazón pastoral no lo había perdido. Y antes de entrar al estilo literario, les muestro lo de los nicolaitas para que entendamos. A ver dónde está. Acá, sobre el final, le agregué lo de la... Esto era lo de los distintos teólogos. Porque fíjense, a los que no estuvieron les digo, ¿no? ¿Por qué nos decimos, bueno, porque Justino, porque Ireneo, Clemente, son todos filósofos, pensadores, escritores, muy inmediatos a casi, por ejemplo, Justino, al apóstol Juan, porque ya en el año 100 está escribiendo también. Ireneo también estaba en el 125. Este era en la zona más. León era Francia, Justino en la zona de Cisjordania, o sea, arriba de Israel. Alejandría era África, fíjense que está un poquito más avanzado, adelante en el tiempo, en el 150. Por eso cuando ustedes lean de estos nombres así medio extraños, son escritores cristianos que se han convertido, filósofos convertidos o pensadores que se han convertido al cristianismo y que se les llaman apologistas porque defendían el Evangelio. La apología es la defensa. Les voy explicando palabras porque a veces los que no han estudiado mucho todo esto no les queda el hueco. Nicolaita, fíjense qué tremendo lo que empiezan a experimentar la iglesia. Después que Pablo pasa por toda esa zona, sabemos que también viene el gnosticismo, ¿no? Esto de querer alcanzar las esferas espirituales a través del conocimiento, y cuanto más conozco, más como un grado mayor, ¿no? de autoridad. Pero también estaba esto que menciona mucho el Apocalipsis, que es las Nicolaitas. Es una secta de mala influencia en el cristianismo primitivo porque es al principio, ¿no? Cuando se forma el cristianismo, especialmente influye en esa zona de esas 7 iglesias de Asia. ¿Cuál era el significado del nombre? Nicolaita, seguidores de Nicolás. Nicolás, autor de la herejía y jefe de la secta. Y también hay interpretaciones judías respecto a este personaje, y los judíos, no los cristianos, estiman que proviene de Nicolaos, un profeta divino que surge, ¿no es cierto?, del pueblo judío, que provocó la desviación moral y religiosa de Israel. ¿Y qué era esta herejía? La herejía no era tanto por el individuo Nicolás en sí, sino por lo que había detrás de ese nombre. La palabra Nico en griego, vencedor, la palabra Laos, pueblo, y queda así, seguidores del vencedor. Y interesante lo que dice un comentario, que conquistó a sus adeptos a través de la degradación de las personas en su vida espiritual, ¿no? Claro, era fácil decir al cristiano, no, pero no te va a pasar nada, mirá que vos podés mantener tu creencia, pero podés participar de esto, de aquello. Y mezclaba, ¿no? el tema de la adoración a otros dioses del lugar, ¿no? Además, los nicolaitas eran opuestos a toda norma o autoridad. Eran medio rebeldes también a las autoridades
sobre todo las autoridades espirituales, ¿no? Por eso se forma esta secta y ellos hacen lo que quieren, se independizan del otro. Y la doctrina, después ustedes lo buscan en 2.14 y 15, es casi lo que está puesto abajo, no hace falta leerlo, pero menciona Apocalipsis a esta doctrina similar a la de Balaam, quien enseñó a Balac, esto viene del Antiguo Testamento, a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Cómo cometían fornicación? Con las hijas de Moab. Moab fue uno de los peores enemigos del pueblo de Israel. Constantemente asediaba en el territorio de Israel en el Antiguo Testamento. Y la estrategia era usar a estas mujeres, los invitaban al pueblo, a los sacrificios de sus dioses, el pueblo comía y se inclinaba a esos dioses y traía relajo sexual también, porque, bueno, sucedían todas esas cuestiones. Y fíjense que en el Antiguo Testamento, en Números, dice que todo esto encendió la ira del Señor contra Israel, el furor, ¿no? Cómo esta carta de Apocalipsis vuelve a ese furor de Dios por lo que se estaba viviendo en esa zona de las iglesias a las que Juan estaba escribiendo, ¿no? Estaban contagiando a los cristianos a estas prácticas, ¿no? A tal punto que en Apocalipsis 2 se habla de esta herejía también. Menciona esto de Baal y menciona un cúmulo de horrores y las define como profundidades de Satanás en 2.24. Y podríamos resumir esta herejía en falta de valores morales, libre desahogo de las pasiones y vivir fuera de la santificación que requiere un seguidor de Cristo. Esto, sí, más o menos, ¿no? Un relajo total, vivir la experiencia, disfrutar, ¿no es cierto? Sentirte libre de hacer lo que quieras, pero nosotros sabemos que eso no. Y cómo se enciende el furor del Señor, porque no es cualquier extraño que hace algo así, es el que ha conocido de su amor y de su gracia. Tanto en el Antiguo Testamento como con estas cartas, se vuelve a advertir del enojo del Señor. Y generalmente es comer cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. Ahora, no es la fornicación también, si lo queremos llevar. Yo, como hija de Dios, difícilmente voy a ser tentada a fornicar en ese aspecto. Pero sí puedo adulterar mi mente con otro tipo de pensamiento, alejándome de ese amor de Dios, porque como Oseas, ¿no es cierto?, y como otras profetas, que hasta con su propia vida se le invitan a casarse con una ramera, y la inclinación de esa persona conquistada a dejar el amor, ¿no? Se le critica. Y muchas veces la iglesia pasa por lo mismo, que tiene un amor tan grande que la abarca, la restaura, te vi desnuda, te recogí, te amé, te di todo, y la primera de cambio es amada, se fue para otro lado, lo abandona a ese amor puro que la rescata y todo. Entonces mucho de eso se manifiesta en esta actitud, y por eso el Señor levanta su furor, porque ha dado todo por nosotros, nos ha amado hasta el fin, ¿no? Y que nosotros todavía tengamos ese sentido de ir tras otros amores, ¿no? Pensemos eso, no solo en el acto, ¿entienden, no? Va mucho más allá la idea. ¿Y qué sería ir como dice acá, ¿no? Dos cosas, cosas sacrificadas a los ídolos. Yo no sé, ustedes piensen un poquito mientras yo lo digo. Yo pienso que muchas de las cosas que nosotros tenemos en la cultura moderna
son ídolos. ¿Qué quiere decir? Que seducen nuestro corazón a que los sigamos. Y que somos invitados. ¿Vieron como dice acá, ¿no? Los invitaban a estas fiestas en donde sacrificaban a los ídolos. Somos invitados a este tipo de cosas. Pero tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos ayude a discernir qué es lo que nos conviene y qué es lo que no nos conviene, para cuidar nuestro corazón. Porque en el medio del baile, digamos, podemos dejarnos contaminar y ser muy cuidadosos. Y eso es un mensaje de Apocalipsis, una revelación de Cristo a esas iglesias, porque estaban rodeadas de todas estas cosas. Era la parte de la cultura. Y es un mensaje para nosotros, porque nuestra cultura, ¿qué es? Es así, ¿no es cierto? Son puras seducciones a apartarnos de las cosas justas y rectas del Señor, y que nuestro corazón se vuelque hacia cosas que no tienen nada que ver con lo que Él desea para nosotros. Y lo que Él en su amor, no porque es un Dios, porque en su amor sufre, no sufre Dios, no podemos ponerle emociones, pero se imaginan, comparándolo con el mensaje de los profetas, el hecho de que uno desprecie ese amor tan grande, ¿no? Cuando nosotros estábamos fuera del camino, desnudos, vacíos, y sin embargo Él nos adopta en su familia, nos da un nombre nuevo. No lo valora, ¿no? Y el Apocalipsis habla mucho de ese nombre nuevo, ¿no? De eso, algo diferente que Dios hizo en nosotros y lo combate, y con esto, ¿no? Que somos algo especial para Dios. Y que somos el cuerpo alberga el Espíritu Santo, es el templo. Claro. Si no tendés a seguir el camino de Dios y a esa santidad, que no la vamos a lograr nunca porque somos seres humanos, pero perfección no vamos a tener, pero que todo eso contamina el hombre, contamina su corazón, contamina su mente. Sí, tremendo. Pero siempre tenemos la oportunidad, no somos santos, pero siempre está el camino abierto para... justo ayer, a ver si me mandé una fotito que me encantó, muy cortito el mensaje. A ver dónde está. Acá. Dice, en el café de la mañana, dice, a pesar de tus errores, nunca olvides que Dios siempre te ve con ojos de amor. Me encantó, ¿no? Esta es la actitud. Porque uno siempre es muy justiciero con uno mismo, y como vos decís, yo no soy un santo, yo no soy la Madre Teresa, pero siempre, siempre el Señor va a mirarme con ojos de amor, ¿no? Esa es la actitud. Y eso es lo que, de alguna manera, a través de estas cartas que escribe el Señor Jesús a través de Juan, ¿no? Tengo contra ti que te has olvidado del primer amor, ¿no? De que volvamos a Él, porque Él nos ve siempre con una mirada de amor. Bueno, seguimos. Volvemos al estilo literario, que también ya lo habíamos visto un poco en la primera parte, pero siempre esto está un poco ampliado. Tiene 3 estilos este libro, ¿no? Profecía, esto es una proclamación, una profecía, y revela el plan de Dios para el futuro con el propósito de cambiar la vida presente de los que escuchan. Por eso es, ¿no? Eso que se dijo en ese momento, palabra profética, es palabra para ese momento, pero es un mensaje para mí hoy, ¿no? Palabra profética. Es carta porque también tiene carácter epistolar. En los capítulos 2 y 3, sobre todo, encontramos la evidencia de que Juan escribió este libro a las 7 iglesias específicas de su tiempo, las conocemos por su nombre. Y apocalíptica, que también hemos visto mucho en la otra introducción, la literatura apocalíptica usaba una serie vívida de símbolos, miraba hacia la futura intervención de Dios en la historia
y predecía la destrucción del mal. El libro de Daniel en el Antiguo Testamento tiene este mismo estilo literario. Bueno, habíamos hablado mucho de la apocalíptica, ¿no? Como a través de símbolos que se iba dando a conocer el mensaje. Porque, bueno, a través de esta persecución, algunas cuestiones no se decían directamente, sino a través de símbolos. Se utiliza mucho animales en el Apocalipsis, muchas figuras que llaman la atención, ¿no? Y de profecía, yo le traje algo acá que está muy bueno. A ver. Bueno, no, lo vamos a dejar para la clase que viene, porque se nos va a ir el tiempo y estamos un poquito atrasados. Pero de profecía, cómo de alguna manera esta palabra que ha sido escrita para ese momento específico puede traer tanta revelación y tanta ayuda para los cristianos de hoy. Y no lo quiero hacer largo, pero fíjense que nosotros acá en Argentina estamos bien. No tenemos persecución, al contrario, estamos más de cuidarnos de los nicolaitas que de dar la vida por Cristo. Pero a nivel, yo les quería traer, ¿no? Una información de la iglesia perseguida, de los distintos lugares. Hay una estadística que sale cada tanto de la iglesia perseguida. Y cómo uno entiende que esta carta, esta profecía, aunque escrita con este estilo apocalíptico, es de tanta bendición hoy. Hoy en día es un mensaje para toda esta iglesia que está siendo perseguida y que tiene que reconocer que Cristo es el Señor en medio de un país, ¿cómo se le dice? Como Mauritania, un Estado islámico, ¿no? Y nada que ver con un Estado cristiano. El Estado cristiano tiene contemplación hacia el islámico y hasta los ayuda, pero el Estado islámico, cero compasión y cero misericordia con cualquier religión que no sea la de ellos, ¿no? Entonces es ahí un poco esta tensión de decir, o sigo viviendo ahí tratando de predicar el Evangelio, pero sé que puedo dar mi vida, ¿no? O ser expulsado, como muchos de nuestros misioneros, o muerto, como está pasando hoy en día, aldeas cristianas que en África, por las distintas rivalidades entre etnias, atacan a las etnias cristianas minoritarias y se producen masacres. Eso no sale a la luz porque es África y a nadie le interesa. Pero constantemente los que tenemos contactos con agencias misioneras sabemos de todas estas tremendas cosas que está pasando un hermano mío en otro lugar. Entonces, es profecía el libro de Apocalipsis y es profecía para el tiempo actual, porque uno puede leer eso y produce una esperanza y una confianza de la victoria de Cristo, aunque me toque atravesar esto, aunque me toque atravesar el valle de la muerte, pero que el Señor está en victoria, ¿no? Es hermoso esto, ¿no? Y esta forma de escribir contempla todo, la carta de aliento, de ánimo a esa iglesia que está haciendo cosas buenas, pero que está equivocándose en otra. La palabra de profecía de que está todo en control de Cristo y que Él lleva la historia a su final, en donde Él va a estar gobernando, ¿no? Con toda autoridad sobre cualquier otro nombre que se levanta. Y la apocalíptica, que era una forma de escritura para ese tiempo tan especial y tan necesaria para que la iglesia de ese tiempo escuchara a través de esas, o entendiera a través de lo que va escribiendo
su pastor, que era el pastor Juan, en advertirles de las cosas que le podrían llegar a pasar o que estaban pasando alrededor de ellos. ¿Les quedó claro entonces todo esto? Sí. Muy bien. Y no sé qué hora es. Tenemos, a ver qué sigue. Bueno, temas históricos y teológicos. Debido a que es primordialmente profético, Apocalipsis contiene poco material histórico, fuera del que se encuentra en estos capítulos, ¿no?, que habla de las 7 iglesias. Esas iglesias de la Turquía moderna aparentemente fueron seleccionadas porque Juan había ministrado en ellas. O sea, la parte histórica sería que sí, esas iglesias existieron, por eso tienen nombre allí en esa parte de carta, y es la parte histórica del libro. Después no es un libro histórico. Apocalipsis es en primer lugar y sobre cualquier otra cosa una revelación de Jesucristo. Y acá es hermosa esta parte. Yo no sé si no vamos a leer los textos, pero sí me gustaría, si ustedes como tarea lo pueden hacer. Estamos, yo les digo, la página del apunte para que lo busquen. 36. ¿Por qué? Porque describe a Jesucristo de una manera tan hermosa, ¿no? Esta palabra profética que es eterna, porque nuestro Cristo va a estar con nosotros eternamente, ¿no? O sea, que en primer lugar y sobre cualquier otra cosa es una revelación de Jesucristo. Y ahora vamos a hacer como un repasito de los textos de Apocalipsis que hablan de Jesús. En ninguna otra parte de la Biblia se ve a Cristo glorificado como es, ¿no? Exacto. Y la descripción que hace, ¿no?, de cómo es su figura, cómo es su presencia, dónde está, qué está haciendo por la iglesia. Todo lo que vamos a ver ahora apenas empecemos el capítulo 1 es hermoso para entender más a nuestro Señor Jesucristo. Una cosa, Nora. Sí. Ese lugar con esas 7 iglesias sería el comienzo del cristianismo. No. O parte de lo que sería la apertura, lo que daban el mensaje, y a través de ahí, como estaba diciendo, era para el resto del mundo, porque no eran solamente el mensaje para las 7. No, era para todo el mundo. Bueno. Para las iglesias de todo. Bien, esa zona era de Turquía. Sí. Hoy, ¿qué pasa en esa zona? Bueno, el testimonio de Cristo, o sea, lo que dice Gustavo la otra vez, no sé dónde lo mencionó. Éfeso, vos vas, son ruinas, pero lo que se predicó en Éfeso se esparció por todo el mundo, ¿no? Entonces, o los lugares mueren, pero digo, hoy, ¿qué vive el cristianismo? Lo que pasa es que te tengo que dar todo un recuento histórico. ¿Sí o no? Mira, los otomanos conquistaron todo ese territorio y ellos tenían su propia filosofía y no estaban de acuerdo con el cristianismo, entonces fueron ejerciendo presión para sacarlos, a tal punto que hacen en un determinado año, no digo enseguida, en este tiempo no lo imaginemos, hacen canje de los que estaban enfrente, o sea, imagínense Turquía, Grecia, de Grecia que le manden los que no eran cristianos a ellos y los cristianos los mandan allá. Entonces, sobre que había pocos por la persecución de tanto tiempo, hicieron arreglos políticos y quedó más reducida todavía el testimonio cristiano. Ahora vos vas a Turquía, todos los lugares históricos tenés reflejo de la iglesia de Jesucristo, a tal punto que en un lugar bien en el centro de Turquía, Capadocia, que es un lugar turístico hermoso, de donde salen los globos y eso, tenés iglesias en las cuevas, eran cuevas de este material que es blandito, que se puede trabajar.
de los volcanes, ¿cómo se llama? Como turba. No. Tipo Piedra Pómez, una cosa así. Y como era una zona que constantemente los ejércitos pasaban, ellos hacían estas construcciones para defenderse. Y allí están los dibujos en los frisos en esos lugares, iglesias sumergidas abajo, hasta una ciudad que está toda allí, por este tema de cuidar el Evangelio en medio de circunstancias de guerra, de persecución y todo. Pero hay un testimonio en todos los lugares de... ¿Y ahora qué domina el Islam? Y Erdogan no se la juega. Erdogan es el presidente. No se la juega, él no dice que es islámico, pero tiende a llevar el país al islamismo. Y cada vez se hace más duro con el Evangelio. Nosotros cuando pudimos viajar, ahora dejamos esto para la próxima clase, les dejo el ejercicio de buscar esto, y entramos bien a la figura de Jesús, pero respondiendo a esto, él nunca va a reconocer, pero nosotros cuando pudimos viajar estábamos visitando una de las pocas iglesias abiertas, cristianas, abiertas a la comunidad, pero no los dejan predicar el Evangelio en las calles. Solo tiene que ser algún evento que otro cultural, por ejemplo en Navidad, mostrar algo de la simbología del festejo de ellos, pero mandan espías a las iglesias y ¿cómo se dice cuando extraditan? Sí, bueno, el pastor que nos recibió en ese tiempo, que era el pastor de la iglesia, hacía 20 años que estaba allí, con un muy metido en la cultura, lo apreciaban mucho, escritor, el pastor Madrigal, conocido de Fito, de Vero. Él entraba, salía porque daba conferencias en todos lados, y llegó un momento que no lo dejaron entrar más, así sin aviso, y quedó la esposa y el hijo que ya es mayor y está viviendo ahí, y es pastor también, pero él está haciendo su ministerio desde España, y así del día a la noche, y nadie dice nada de eso, y nunca sabemos lo que puede llegar a pasar, ¿no? Por eso cuando Fito y Vero tienen que renovar los permisos, siempre piden oración, porque hay muchos espías, ¿no? A lo mejor no es dar la vida, pero sí correr riesgo de decir del día a la noche me tengo que ir y dejar todo atrás, ¿no? Y no puedo entrar más. Así que bueno. De hecho, a una de las citas del pastor que nos obligó, digamos, a ver de África, la tuvieron que mandar los padres a Inglaterra. Claro. Porque ya la estaban persiguiendo. Sí, es así. Así que bueno, oremos por todo esto y la palabra se cumple, ¿no? La palabra profética de que muchos tienen que a veces dar la vida o no dar, en este caso no das la vida, pero perdés parte de tu vida porque son 20 años de la historia de él allí, su arraigo al lugar, porque uno ama el lugar donde va y misiona, perder La reflexión de Éfeso, sí. Fue pastor Timoteo, fue pastor Pablo, no queda en vida, que Dios no habita en lugares físicos, exacto. Que habita en gente, y ese evangelio llegó con nosotros. Ese evangelio llegó y continuará para la gloria de Dios, ¿no? Así que bueno, damos gracias a Dios.